Estamos en línea con Orestes Galeano. Orestes es miembro de la Central de Trabajadores Argentinos, de la CTA Autónoma, además es militante de la Asociación de Trabajadores del Estado y particularmente yo lo conozco o él me conoce desde mis más tiernas adolescencias. Barba, José Rey te habla, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, anarco, como te decía en aquellos tiempos? El anarco, esas cosas no se dicen al aire. ¿Cómo andás, Barba? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, tampoco se dice al aire, te tendría que decir. Imagino que a tu ahijado le vas a mandar algún regalo también. Además, no, ya recibió, el ahijado ya recibió, el sábado recibió el regalo. No. Ya hasta el año que viene ya tiene el regalo garantizado. Beto, contanos un poquito. Sabemos que es un momento realmente de mierda y que está padeciendo el pueblo trabajador y sabemos que la única forma de revertir esto es con la lucha de los trabajadores, con cada vez más unidad de los trabajadores y bueno, ustedes desde la CTA Autónoma vienen dando desde hace tiempo un ejemplo de esfuerzo por resistir precisamente estas medidas. ¿Cómo es que le están viendo ustedes desde su lugar de militancia este momento y cuáles son las próximas medidas que se plantean de cara a un gobierno que parece no interesarle absolutamente nada, pisa el acelerador y avanza con sus políticas tarifarias, con su política de precarización laboral, con sus políticas de salarios a la baja, etcétera, etcétera? Mira, primero coincidiendo que este gobierno es más o menos como las 7 plagas que cayeron sobre Egipto. Así se creo que vive cada uno de los que habitamos este país, y te diría que ni siquiera hago diferencia entre los que más tienen y menos tienen, porque en distinta medida, obviamente quienes menos tienen son los que más sufren, pero la verdad que no entendemos al final para quién gobierna, porque uno al principio creía que iban a gobernar para los más ricos del país, pero ni siquiera eso. Claramente el único sector que están beneficiando son las transnacionales y el sector financiero. Después, la verdad que no le va bien a nadie que se dedique a una actividad productiva y mucho menos a los asalariados o a los que tienen la expectativa de alguna vez encontrar trabajo y tienen que vivir con tareas de cooperativa, de economía popular, porque no pueden encontrar un trabajo formal. Y mirá, los ejemplos, si vas a entrar a las páginas de los periódicos más que se dedican a la actividad laboral, te vas a encontrar con suspensiones y despidos todos los días. Y nosotros ya sabemos que después de las suspensiones vienen los despidos. Claro. O sea, la primera tanda es vacaciones anticipadas, después vienen las suspensiones, donde te pagan parte del salario, y después vienen los despidos. Evidentemente, la política del gobierno, donde solo hace aumento, solo suben y bajan tasas, claramente no hay una política productiva, y en el caso particular del Estado se ensañan particularmente, que es lo que le está pasando a los compañeros de fabricaciones militares, de la Astillero Río Santiago, de la mina Río Turbio, lugares de producción que están con poco trabajo, con pocas tareas. En el caso de la producción para la defensa, solo el 40% se hace para la producción para la defensa y después se vende al sector privado, pero bueno, compitiendo con mercados internacionales, pero además pasan algunas cosas extrañas. Por ejemplo, resulta que un chaleco que usan fuerzas de seguridad o las fuerzas militares, si lo hacemos nosotros en la fábrica militar de ahí de Fray Beltrán en Santa Fe, sale más caro que un chaleco terminado traído de Estados Unidos, y entonces perdemos las licitaciones. Lo extraño es que quien gana esas licitaciones es un primo de Angelici, que se especializa en importar este tipo de chalecos, por ejemplo. Es medio raro, viste, que los precios, mucho más después del cambio de devaluación, los fabricados acá sean más caros. Evidentemente, a veces quienes conducen las empresas del Estado
hace maniobras para beneficiar a los sectores particulares amigos. Vos sabés que a propósito de esto, el año pasado entrevistábamos también a compañeros de distintas reparticiones del Estado, de áreas productivas del Estado, ¿no es cierto? Y nos contaban precisamente esto, ¿no? Que efectivamente los estaban dejando afuera de competitividad, obviamente reemplazaban lo que producían ellos aquí, lo reemplazaban por importaciones, y en las importaciones siempre aparecía algún personaje, algún punto relacionado con los factores de poder del gobierno actual. Beto, sabemos que además ese ensañamiento que hay con los trabajadores del Estado se materializó en miles de despidos, se materializó en condiciones de precariedad laboral en cuanto a contratos. En realidad, tenemos que ser muy honestos en eso también. Hay una continuidad con respecto a la gestión anterior en cuanto a la precarización laboral a la cual someten a los compañeros con los contratos basura. ¿Cómo está procesando esa realidad tanto ATE como los compañeros de la CTA Autónoma? Mirá, nosotros decíamos que la precarización fue la madre de los despidos. Si no les hubiera sido mucho más difícil, o por lo menos como en la década del 90, que el menemismo cerraba fábricas también, pero los compañeros se iban con un peso en el bolsillo que por ahí no le daba mucho, no le duraba mucho, porque iban a poner, una vermicería, un kiosco, un almacén, y después se terminaban fundiendo. Pero si hoy un trabajador precarizado despedido, aunque tenga 15 años de antigüedad, como ha pasado, te vas sin un peso. Con que cobraste el mes, la liquidación de vacaciones, proporcional de aguinaldo, y de un día para otro te quedaste sin trabajo y sin plata para bancarte unos meses, sin derecho a cobrar subsidio por desempleo porque no sos sector privado. Claro. Es decir, quedás como dan en el Día de la Madre. Claro. Nosotros preveíamos que esas cosas podían pasar, pero por eso propusimos primero como una ley especial, después como una cláusula en el presupuesto nacional, que pasaran a planta en forma extraordinaria la mayoría de los compañeros que estaban precarizados a partir de determinada antigüedad, puede ser 2 años, 3, porque por el proceso que dice la ley, íbamos a tardar entre 20 y 25 años si les hacíamos por ese proceso. Y eso es lo que pasó. Despidieron a miles. Hay algunos casos muy puntuales con el tema que es emblemático. Hay 2 organismos que tienen la mitad de la gente que en el 2015. Una es Fabricaciones Militares y la otra es la Secretaría de Agricultura Familiar, que asesoran justamente a los pequeños productores y a los productores familiares. Claramente, y bueno, vos sabés que secretario de Agroindustria, anterior Ministerio de Agroindustria, era ese Echeverre, ese nombre de sociedad rural, claramente ejecutando sus políticas para destruir a los pequeños y medianos productores. Lo que es cierto también es que nuestros compañeros tienen mucho miedo, nadie quiere perder el trabajo, y todo lo que se hace después del trabajo. Yo te diría que ni siquiera es privativo del sector estatal. Hoy en una empresa privada también estarías con miedo de perder el laburo. Sí, claro. Porque hay mucha inestabilidad. Beto, nombrabas también como uno de los ejemplos del desguace perpetrado por este gobierno a todo lo que tiene que ver con fabricaciones militares y las empresas del Estado que lo rodean. Te vimos muy activo también, corregime si me equivoco, el año pasado en Azul también defendiendo allí las fuentes de trabajo que finalmente terminaron cerrando estos tipos del gobierno nacional y obviamente el gobierno con el apoyo y la condescendencia del gobierno provincial, y sobre eso te quería hacer una pregunta porque tiene que ver con una estructura lógica de una nación soberana. ¿Cómo se para la CTA Autónoma y ATE en particular ante el desguace de precisamente fabricaciones militares?
Mira, claramente somos un país indefenso. Ajá. No tenemos una política de defensa, porque incluso a lo que dicen que le van a dar prioridad a la ciberdefensa, en realidad vos hablas con especialistas y la verdad que están haciendo poco al respecto. O sea, ni siquiera lo que dicen que es prioridad trabajan seriamente. Y claramente siguen en esos términos la política que proviene de Estados Unidos, del imperio. Pues fíjate que los reacomodamientos en el Ministerio de Defensa tienen que ver con las estratégicas de Estados Unidos, que es el narcoterrorismo o el narcotráfico, los problemas fronterizos, que nadie dice que no hay que atenderlos y que no es un problema a resolver incluso multilateralmente. Pero lo que es cierto que no es la principal amenaza de nuestro país. La principal amenaza que tiene nuestro país es la depredación de nuestros recursos naturales, algunos entregados, te diría, legalmente, como la minería a cielo abierto o el petróleo, donde las compañías pagan de acuerdo a una declaración jurada. No hay un control del Estado, ni que hablar del mar, donde las potencias extranjeras viven depredando porque no tenemos capacidad operativa para controlar la pesca ilegal. Claro. Es decir, somos un país indefenso. El otro día, en un plenario ahí con los compañeros astilleros, había en esos días Venezuela decidido cerrar sus cielos, y con los compañeros les decía, si Argentina tuviera un problema similar, de una potencia quisiera agredir o fuera como lo hace en Venezuela, independientemente de cómo juzguemos el gobierno de Maduro, no se podrían cerrar los cielos porque no hay capacidad operativa en el país para cerrar el cielo, porque hay 3 o 4 aviones que andan, después tenés a Pampa y tenés 6 o 7 helicópteros acá en la base de Moreno y hay más nada. Claro. O sea, para gráficamente lo del Ara San Juan es pintar de punta a punta lo que es el sistema de defensa. En esas condiciones está todo. Beto, bueno, por último, y aquí nos preguntamos con los compañeros que hacemos Quiero Retruco, nos preguntamos cuáles son las medidas. Sabemos que se vienen tomando medidas por las partes, sabemos que en cada provincia, hoy estábamos leyendo y recibiendo información que nos mandan los compañeros de distintas localidades, y en cada rincón de la patria hay un bolsón de resistencia de los trabajadores, pero claro, entendemos que la contundencia de las medidas nacionales son aquellas que pueden o hacer torcer el brazo a quienes nos gobiernan, o por lo menos visibilizar que vean que la cosa no da para más. En ese sentido, la CTA autónoma está evaluando para los tiempos que se vienen, los tiempos inminentes, alguna medida, o están, digamos, avanzando en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de unir la pelea del conjunto del movimiento obrero? Mira, nosotros podemos decir que hay que hacer un paro. Nosotros lo que creemos que uno lo que puede hacer es crear las condiciones para que quienes tienen más poder que nosotros de convocatoria por las estructuras, como la CGT, convoquen un paro, es crear las condiciones. Por eso hemos parado la otra semana, paramos como fuimos la única central que convocó al paro de mujeres, estamos evaluando en forma permanente con los compañeros de los movimientos sociales hacer medidas conjuntas, y todo eso entendemos que contribuye a crear las condiciones para que no se hagan los distraídos de las centrales sindicales más grandes y que convoquen a un paro. Y además, obviamente, lo que más contribuye es el estado terrible de pérdida de fuente de trabajo. Vos fijate que algo que me pareció paradójico, ¿no? El gobierno ofrece a los industriales textiles flexibilizar el convenio y los empresarios
junto con el sindicato, que no se caracteriza por ser un sindicato muy combativo, ni que salimos mucho a la calle, pero dicen claramente en la misma voz, no es un problema de flexibilidad laboral, es un problema de importaciones y de ventas y de tarifas. Claro. Digamos, ni siquiera con eso pueden comprar al sector empresario, porque antes, te acordás, en la época del menemismo, Sí. bueno, la flexibilidad laboral se subían al caballito todos, olvidándose de que los trabajadores también somos consumidores, porque si uno no tiene plata, si un laburante no tiene plata en el bolsillo, quienes trabajan para el mercado interno no le venden a nadie, eso Claro. es elemental. Así que estamos laburando permanentemente en tratar de generar medidas que vayan dando condiciones para un nuevo paro general. Beto, te agradecemos la comunicación. Como siempre, tenés a disposición el micrófono de nuestra humilde radio, de nuestro Quiero Retruco, y bueno, apostando como siempre a la unidad de los trabajadores para poder frenar a estos tipos que realmente están llevando a cabo, están perpetrando una verdadera masacre social. Te agradecemos la comunicación y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Saludos a la audiencia.